Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de Test Transfer del proyecto Reticom Plus Valor. Es un proyecto que está financiado a través del IBACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, y a su vez también cofinanciado por el Fondo FEDER de la Unión Europea para la Comunidad Valenciana. A lo largo del proyecto vamos a trasladaros los avances que hemos desarrollado dentro de este proyecto en tecnologías para el reciclado de envases plásticos complejos y compostables. Antes de dar paso a mi compañero José Luis Dieguez, que será el moderador de la jornada, me vais a permitir que os haga una breve presentación de ITENE. Mi nombre es Carlos Munerris, que creo que no lo he dicho anteriormente. Soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE. Y para aquellas empresas que no nos conozcáis con tanto detalle, sí que sé del listado que hay muchas empresas que ya trabajáis con nosotros y estáis día a día con nosotros, pero para aquellas que no nos conozcáis, voy a hacer una breve introducción. ITENE trabaja en 4 grandes áreas de especialidad: la economía circular y la sostenibilidad, que es la eje del proyecto que vamos a tratar hoy. También trabajamos en el ámbito del envase y embalaje eficiente y seguro, en la seguridad, salud y monitorización ambiental y en la parte de logística y movilidad inteligente y sostenible. Para ello trabajamos con los diferentes sectores industriales, prácticamente con el conjunto de todos ellos. Hoy, a lo largo de la jornada, vamos a hacer especial hincapié en desarrollos vinculados al sector del envase y embalaje y a la parte de fin de vida de los envases, tanto en los gestores de residuos como en las industrias recicladoras. Y os explicaremos parte de las tecnologías que estamos trabajando en estos ámbitos, principalmente hoy centrándonos en tecnologías de reciclado y una parte también vinculada a la biotecnología aplicada al reciclado. Para ello trabajamos con empresas como vosotros y también en proyectos, tanto FEDER, como os he comentado, como es el caso de este proyecto, como en proyectos de la Unión Europea, desarrollando soluciones tecnológicas mediante proyectos de I+D+I, apoyándoos a resolver situaciones o consultas o mejora continua que nos planteáis a través de innovación tecnológica. Una parte también muy relevante de nuestra actividad está vinculada a los servicios de control de calidad y soporte que les damos para la validación de diferentes resultados y productos que queréis poner en el mercado. Y una parte también muy relevante de nuestra actividad es la de formación e información, donde el año pasado superamos los 100 eventos, llegamos a 102, con más de 4.800 asistentes. Ya centrándonos en la economía circular y en la sostenibilidad, principalmente trabajamos en 6 grandes ejes. Hoy vamos a centrarnos en los 2 últimos, en las tecnologías de reciclado y la valorización de residuos, que después mis compañeros os explicarán con detalle. Principalmente porque tenemos unos drivers, unas peticiones por parte de los diferentes stakeholders, donde los envases de plástico en el 2030 van a tener que ser reutilizables, compostables y o reciclables. Se están demandando procesos de mejora en el reciclado y en la clasificación de estos residuos de envase. Se está trabajando y se está fomentando mucho en la valorización de residuos con el fin de cerrar el círculo de la economía circular, y cada vez en el mundo del envase y embalaje la compostabilidad va adquiriendo un peso de mayor relevancia. A su vez, también para que lo conozcáis, hemos publicado, y hace escasas 2 semanas hicimos una jornada de presentación de la guía de ITENE para garantizar la sostenibilidad de envases y embalajes. Os invito a que después podáis conectaros al link para que tengáis más información, donde nos hemos centrado en dar pautas que creemos que son de interés para la industria para cumplir con estos requisitos que nos vienen para el 2030. Y ya, por último, antes de dar paso a José, detalles del proyecto y los retos que nos estamos encontrando y por qué hemos trabajado en este proyecto. Principalmente necesitamos valorizar o buscar soluciones a plásticos complejos y compostables que a día de hoy no se están recuperando ni reciclando, y para ello estamos trabajando en diferentes tecnologías y procesos de reciclado que nos permitan mejorar y dar solución a estos residuos de envase y polímeros que no tienen solución a día de hoy. Estamos trabajando en procesos de deslaminado, dado que una de las grandes problemáticas que hay a día de hoy es la solución para los envases multicapas. Estamos trabajando también en modelizar y trabajar en la aceleración de los procesos
para que un material se pueda considerar home compost, porque el proceso de ensayo tiene una duración de más de 12 meses y queremos trabajar en acortar estos procesos. También en diferentes tecnologías, que aplicando biotecnología nos permita aplicar este tipo de soluciones al mundo del reciclado de materiales de envase que a día de hoy no están resueltos. Y por último, optimizar los procesos de eliminación de contaminantes en los envases de consumo. Para ello contamos con unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados, donde casi un 40% son destinadas a laboratorios y plantas pilotos. Están invitados todos ustedes a venir a ITENE cuando la situación sanitaria mejore para conocer de primera mano nuestras instalaciones y conocer cómo podemos ayudarles a hacer frente a esos retos que tienen por delante. Y sin más, muchas gracias. Voy a dar paso a mi compañero José Luis. Buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta sesión, ¿no? que tiene lugar hoy. Muchas gracias a Carlos también por su presentación. Permíteme que me presente, soy José Luis Diegues, soy jefe del proyecto aquí dentro de ITENE y bueno, durante esta sesión me he encargado un poco de la moderación del evento, ¿no? Antes de comenzar, sí que me gustaría comentar brevemente un poco las normas, ¿no? Cómo va a funcionar esta sesión. Va a tener una duración de 1 hora y media aproximadamente. Intentaremos ajustarnos a los tiempos lo máximo posible, pero bueno, sabéis que a veces algunas cosillas ocurren. Y sí que me gustaría, bueno, estas normas, ¿no? de funcionamiento, ¿no? De la sesión. Durante toda la sesión podéis ir dejando vuestras preguntas en un chat que tenéis habilitado en la parte superior derecha de la pantalla, si no me equivoco. Y podéis enviar las consultas durante toda la sesión, ¿vale? En este caso sí que nos gustaría que nos indicarais vuestro nombre y apellido y la empresa a la que pertenecéis para que cuando al final de la jornada entremos a resolver esas preguntas, pues bueno, pues podamos dirigirnos a vosotros apropiadamente. Como comentaba, al final de la sesión, pues bueno, comentaremos esas preguntas, daremos respuesta a cuestiones que vayan surgiendo y intentaremos responder las máximas posibles, ¿no? En el caso de que no nos dé tiempo a responder todas, pues bueno, o que surgiera cualquier duda, cualquier pregunta más adelante, pues bueno, aquí tenéis el correo de transferencia.tecnologica@itene.com, en el cual podéis mandar las preguntas y trataremos de daros respuesta a la mayor brevedad posible. Adicionalmente, bueno, después de la sesión, sí que recibiréis una encuesta de valorización, que bueno, es importante para nosotros a la hora de evaluar un poquito cómo se ha desarrollado la jornada. Entrando ya un poquito más en detalle en la sesión que vamos a tener hoy, este es el programa, más o menos ya lo conocéis todos. Vamos a tratar de que las ponencias sean en torno a unos 10 minutos y sí es importante que entre ponencia y ponencia, después de que cada uno de los panelistas abren, os van a aparecer en pantalla una serie de preguntas. En algunos casos será una, en otros casos serán dos, y daremos cierto tiempo para que respondáis a las cuestiones que os planteamos. Y adicionalmente, pues bueno, tenemos la oportunidad, un compañero se encargará de ello, de analizar brevemente pues, bueno, los resultados que vayamos obteniendo durante toda la jornada. Entrando ya un poquito más en lo que es el proyecto, este proyecto Recicom Plus Valor, vamos a seguir aquí tenéis bueno, la lista de contenido, ¿no? Que vamos a seguir durante la sesión. Vamos a ver muy brevemente cómo impactan los envases plásticos complejos, ¿no? En la actualidad, qué nos está pidiendo Europa, qué limitaciones existen actualmente y cómo con este proyecto vamos a tratar de superarlas. Y luego ya iremos entrando en detalle en cada una de las líneas en las cuales hemos dividido el proyecto, que ya bueno, Carlos os ha ido adelantando, ¿no? Anteriormente. Y ya al final de la jornada, como comentaba, pues bueno, tenemos un invitado externo de ITENE, que bueno, con el que tendremos una pequeña mesa redonda y iremos dando respuesta a las preguntas que nos vayáis planteando durante todo el evento. Entrando ya en materia, sin perder más tiempo, ¿cómo están impactando los envases complejos en la actualidad, ¿no? Sí que me gustaría repasar, ¿no? Cómo los datos, ¿no? La situación actual, los datos que publicaba Plastic Europe en su último informe, ¿no? Aquí podemos ver que, bueno, actualmente casi el 42% del material de los residuos de envases se está reciclando, pero sin embargo seguimos teniendo una fracción bastante importante que todavía se destina a incineración o incluso que acaba en vertedero, ¿no?
Son buenos números, el reciclado es la primera opción de gestión de fin de vida en la actualidad, sin embargo, todavía estamos lejos de esos objetivos, ¿no?, que nos plantea Europa, eso que nos está exigiendo, ¿no?, que cumplamos, ¿no? Pues, como comentaba Carlos, que en 2030 los envases plásticos sean reutilizables o reciclables, o esos objetivos que nos planteaba las Circular Plastic Alliance, ¿no?, de alcanzar los 10 millones de plásticos reciclados en 2025 o superar el 50% en 2030, ¿no? Y ya este objetivo que nos plantea el más reciente, el Green Deal, ¿no?, de introducir incluso material reciclado en mayor medida en los materiales de envase, sobre todo para contacto con alimentos, ¿no? Pero hablando un poco más en detalle de estos números, ¿no?, de estos porcentajes, según Plastic Europe, bueno, en 2018 se recogieron 17,8 millones de toneladas de residuos de envase, ¿no?, de los cuales 7 millones, ese casi 40% que comentábamos antes, fueron destinados a la valorización energética, mientras que un poquito más de 3 fueron depositados en vertedero, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos, la motivación que nos lleva a este proyecto es por qué desaprovechar este tipo de residuos, por qué no convertirlos en un recurso, ¿no? Entre otras, ya no solo por mejorar el medio ambiente, sino que tiene también un alto impacto económico, ¿no? Aquí tenemos analizado un poquito qué impacto puede llegar a tener en la Comunidad Valenciana, ¿no? Adicionalmente, la reutilización, perdón, el reciclaje, convertir estos residuos en recursos, pues también tiene un alto impacto ambiental, ¿no? Reduce la dependencia de fuentes no renovables, ¿no?, a la hora de producir nuevos materiales, con el consiguiente ahorro, ¿no?, en el impacto ambiental, en la huella de CO2 que dejan todo este tipo de procesos. ¿Qué nos pide Europa, no? Sí es cierto que durante los últimos años hemos ido viendo, muchos de vosotros lo conocéis también de primera mano, cómo las distintas directivas, los distintos planes de actuación que ha ido publicando Europa han ido siendo cada vez más ambiciosos, ¿no? Nos van planteando cada vez unos objetivos a alcanzar que, bueno, son más ambiciosos en el sentido, por ejemplo, en la directiva de 2018 ya nos planteaba que en 2030 el 70% del peso de todos los residuos en envase fuera reciclado. En la directiva de 2019 ya ampliaba, ¿no?, ese objetivo con que en 2030 todas las botellas de bebida, ya fueran de PET o de otros materiales, contuvieran ese 30% de material reciclado. Y lo que os comentaba antes del reciente Green Deal, ¿no?, que se publicó a principios del año pasado, que bueno, ya planteaba la introducción segura de material reciclado para contacto directo con alimentos, ¿no?, sea de la tipología que sea, no solo PET. A fin de cuentas, ¿qué nos está pidiendo Europa? Nos está pidiendo que los envases sean reutilizables, reciclables o compostables. Y en este caso, en estos dos últimos apartados son en los que nos vamos a centrar un poquito más en el proyecto que vamos a ver hoy en la sesión de hoy. ¿Y por qué, no? ¿Por qué surge esta necesidad? A fin de cuentas, existen distintas rutas, ¿no?, distintos procesos a la hora de valorizar los residuos. Aquí tenemos un poco la situación actual de lo que tenemos, ¿no?, actualmente. Podemos definir, ¿no?, el reciclado mecánico como esa ruta más tradicional, ¿no?, más extendida en la actualidad para la valorización de residuos plásticos. Lo podemos definir, ¿no?, el reciclado mecánico como esa ruta de valorización de residuos en la cual son molidos, pues son fundidos, rebalanceados, utilizando principalmente equipos de extrusión. En este caso no existe una modificación de la estructura per se, simplemente, bueno, en algunos casos muy concretos en los que se quieren mejorar las propiedades y demás, pero no conlleva necesariamente el reciclado mecánico una modificación de la estructura, ¿no? Se busca, a fin de cuentas, mantener las propiedades del material. En este sentido, surgen nuevas iniciativas, nuevos procesos, como pudieran ser el reciclado químico, el reciclado enzimático, que vienen a complementar el reciclado mecánico, en el sentido de intentar llegar a esos residuos de envase a los que no llega el reciclado mecánico. En el caso del reciclado tanto químico como enzimático, pues bueno, engloban distintas rutas de valorización diferentes, en algunos casos son unas rutas más incipientes, unas más que otras, y sí que se focalizan todos ellos en modificar la estructura química del polímero. En muchos casos, pues bueno, produciendo incluso la ruptura de la cadena, ¿no?, una ruptura deliberada, vamos a decir así. Y sí es importante, ¿no?, que en el caso del reciclado químico siempre se excluye la valorización energética o la incineración. La tercera ruta que vemos aquí, ¿no?, este compostaje industrial que ha tenido siempre su relevancia, o ese home composting que está cogiendo más fuerza en los últimos años, es, a fin de cuentas, otra ruta de valorización, de gestión de los residuos en su fin de vida, ¿no? Este proceso de compostaje, pues, incluye estos procesos biológicos, ¿no?, que en determinadas condiciones, ya sea de humedad, de temperatura, pues transforma los residuos degradables
este compost, ¿no? Que tiene distintas aplicaciones. Entonces, este tipo de procesos, ¿no? Este tipo de rutas de valorización de gestión del final de vida, pues bueno, vienen a suplir las carencias, ¿no? Las limitaciones que puede llegar a tener el reciclado mecánico actualmente. ¿Qué limitaciones podemos encontrar, ¿no? Por destacar alguna de ellas? Pues bueno, el reciclado mecánico, como comentaba también Carlos al principio, bueno, tiene ciertas limitaciones a la hora de manejar la amplia gama de materiales, de estructuras multicapa, ¿no? Por su complejidad, por las distintas composiciones que tiene. Pues bueno, el reciclado mecánico no llega del todo a ese tipo de residuos, ¿no? También presenta alguna que otra limitación a la hora de la eliminación de tintas, ¿no? Esos films coloreados con esas impresiones, bueno, pues su reciclaje acaba dando lugar a una ganancia más parduzca, más negruzca, ¿no? Con ese color que, bueno, a fin de cuentas limita las futuras aplicaciones del material. En el caso del reciclado mecánico, también lo veremos más adelante, ¿no? Pues, tiene ciertas limitaciones a la hora de conseguir aplicaciones de alto valor añadido, como puede ser el contacto directo con alimentos, que no es algo que nos pide Europa, en concreto para ciertos polímeros, ¿no? Por todos es conocido el caso del PET, se recicla actualmente para contacto alimentario bastante extendido, bastante conocido el proceso, pero sí que presenta ciertas limitaciones para otros polímeros como la poliolefina, el polietileno, el poliestireno incluso. A la hora de reciclar los materiales de envase, pues bueno, también podemos encontrar una limitación con el tema de olores, ¿no? Todos podemos imaginar de dónde vienen los envases, con qué han estado en contacto mientras estaban en el contenedor. Entonces, esa aplicación, esa utilización del material reciclado en aplicaciones de alto valor añadido, pues bueno, se puede ver limitada por la presencia de ciertos olores, incluso ciertos contaminantes, ¿no? Que pueden llegar a ser considerados peligrosos. En ese sentido, pues bueno, el reciclado químico, el reciclado enzimático viene a aportar una solución a este tipo de limitaciones. Y ya más en concreto, con el proyecto de Recicom Valor, que es lo que buscamos, este proyecto financiado, como comentaba Carlos, a través de diversos fondos FEDER, pues bueno, nosotros hemos centrado el objetivo en el desarrollo del proceso de tecnología de valorización para plásticos complejos y compostables. Y hemos puesto el foco especialmente en aquellos tipos de residuos que actualmente, bueno, ni se recuperan ni se reciclan, pues principalmente por su dificultad técnica. Este proyecto comenzó el pasado octubre del año pasado y finaliza este año, este junio de 2021, ¿no? Estamos ahí terminando los últimos detalles, sacando los últimos resultados. Y en concreto, cómo hemos focalizado el proyecto para cómo hemos abordado este proyecto. Hemos centrado en 4 grandes bloques que vamos a ver durante la sesión de hoy. La primera línea de actuación se centraría en nuevas vías de reciclado para plásticos, focalizado sobre todo en el reciclado enzimático. La segunda línea se centraría en el desarrollo de esos procesos para la separación de envases multicapa y su posterior valorización. Mientras que la tercera, como comentaba Carlos, bueno, se centraría en la eliminación de esos contaminantes, esos olores, los residuos por consumo. Y ya para finalizar, hemos desarrollado esta cuarta línea de actuación, bueno, pues se centraría en el desarrollo de un proceso acelerado de composting que nos permitiera la evaluación, ¿no? de la actitud, de la potencialidad del material para ser reciclado, para ser considerado como apto para home composting. Y en este momento os dejo con la primera de las preguntas que os vamos a lanzar. Hola, buenos días. Bueno, soy Vanessa, os acompañaré hoy durante este lanzamiento de preguntas. Estamos esperando que salga en pantalla, enseguida lo veréis, pero bueno, aprovecho para agradecer que os hayáis conectado con nosotros y resaltar la importancia de que nos ayudéis a responder estas preguntas, ya que constituyen un paso previo a una transferencia real de resultados y sirve para hacer ese pequeño análisis preliminar y ver la aplicabilidad de lo que hemos hecho en este proyecto. En la primera pregunta ya la tenéis en pantalla, os la voy a leer. En tu empresa, ¿estáis buscando alternativas para mejorar procesos que ayuden a dar un fin de vida a los residuos en línea con la economía circular? ¿O estáis proponiendo alternativas para poner en el mercado envases o materiales que tengan un fin de vida en línea con economía circular? Podéis seleccionar una y tenéis, es una prioridad, estamos planteando nuevas alternativas de envases o materiales. Es una prioridad, estamos planteando nuevas vías de valorización de residuos
es una prioridad, pero aún no tenemos una hoja de ruta clara o no nos lo hemos planteado aún. Por favor, si pudierais seleccionar con qué opción os sentís más cómodos. Seguramente según el sector en el que os mováis, os acople más una u otra. Vamos a ver, veo que estáis seleccionando. A ver qué resultados tenemos. Pues con un 45% habéis dicho que es una prioridad y estáis planteando nuevas alternativas de envases y materiales. Con un 34% decís que es una prioridad y estáis planteando ya vías de valorización de residuos. Un 17% aún sabe que es una prioridad, pero no ha definido cómo actuar. Y un 3% no nos lo hemos planteado aún. Bueno, era de esperar cuando os habéis inscrito que la última no tuviera muchas votaciones. Tenemos una segunda. La voy a iniciar. ¿Cuál de estos envases plásticos y materiales tienen un fin de vida más difícil de gestionar o, en el caso de que no esté gestionando el material, lo utilizo en mayor volumen? Si lo estáis gestionando como gestores de residuos o lo utilizáis como recicladores, o si sois fabricantes o envasadores, ¿cuál es el que más utilizáis? El mayor volumen. Tenéis poliolefinas, poliésteres, poliestireno, poliamidas o bioplástico. Podéis seleccionar varias en el caso de que estéis familiarizados con varios materiales en vuestros procesos. Que además son los materiales con los que hemos trabajado en el proyecto. Veamos. A ver. Vamos cerrando a ver si ya tenemos respuestas antes de pasar a la siguiente parte de la Tech Transfer. Uy, no he podido ver las respuestas en pantalla. Ahora, un 63% utiliza poliolefinas o gestiona poliolefinas, un 33% poliestireno, un 30% poliamidas y un 20% tanto poliésteres como bioplástico. Veréis que no suma, como son varias respuestas, seguramente alguno habéis seleccionado varias. O sea que poliolefinas, además es un material que se trabaja mucho en ITER en diferentes proyectos para darle salida en su reciclado. Bueno, pues esta parte ya la tenemos. No sé si queréis comentar algo, mis compañeros, José Luis, o pasamos a la segunda parte de la Tech Transfer. En principio, daría paso a mi compañera Bea, que se va a centrar, que va a explicar un poquito estas nuevas vías de reciclado de plástico, sobre todo centrado en la degradación enzimática en la que hemos trabajado durante el proyecto. Os dejo con ella. Bueno, antes que nada agradecer a José Luis la introducción. Antes me presento, soy Beatriz Vallejo y voy a explicar un poco la línea de actuación del proyecto de Recicom Plus Valor, que se centra en nuevas vías de reciclado de plásticos, en concreto la degradación enzimática.
Los microorganismos están presentes en cualquier parte del planeta y lo que hace la biotecnología es utilizar esa adaptación que presenta el metabolismo, porque son capaces de generar numerosos compuestos orgánicos. Y por eso tienen un gran interés el uso de estos microorganismos o bien las enzimas que secretan para la bioremediación y la relación de plásticos. ¿Por qué tienen esa capacidad de degradación? Por las enzimas que presentan. Las enzimas son catalizadores biológicos y una de las principales características que presentan es que son muy específicas para un sustrato particular. Permiten acelerar las reacciones químicas y actúan tanto en disolución acuosa como a pH y temperatura óptimos. Un pH por lo general suele ser bastante neutro, temperaturas suelen ser bastante cercanas a lo que estamos acostumbrados en biotecnología y es lo que le permite al microorganismo sobrevivir y crecer en estos ambientes externos y que presentan este tipo de compuestos orgánicos. De hecho, las enzimas se han utilizado desde hace mucho tiempo en otras industrias, como puede ser la industria láctea, como la tripsina o la lactasa, o en otras como la cárnica o la panificación, aunque siempre asociamos en los microorganismos sobre todo a cerveza y vinificación. Entonces, nos planteamos por qué no utilizarlas para el reciclado de plásticos. Si se han utilizado en otros procesos industriales, para el plástico también deben dar buenos rendimientos. De hecho, se está realizando reciclado enzimático para otro tipo de plásticos convencionales tipo poliéster como el PET o bien para el ácido poliláctico. Aquí podemos ver cómo la enzima es capaz de degradar el PET en otros monómeros, como los que se muestran en la diapositiva. Sin embargo, la mayor parte de estos desarrollos de reciclado enzimático están realizados, como he dicho, con plásticos convencionales y además se están realizando en plásticos en los cuales únicamente se determina o bien pérdida de peso o bien por cambios estructurales muy someros. ¿Qué ocurre con los materiales de envase no reciclados, como actualmente las poliamidas y el poliestireno? Es ahí donde entra el proyecto Recicomplast Valor, en concreto la línea de actuación 1, donde se estudia la degradación enzimática de materiales de envase no reciclados. El objetivo de esta línea de actuación era aislar y caracterizar al menos 3 enzimas que permitieran la degradación del poliestireno y la poliamida, obtener una eficiencia de despolimerización y obtener al menos esos 2 productos de despolimerización que luego puedan ser procesables para otras aplicaciones de mayor valor añadido. En cuanto para poder entender cómo las enzimas pueden atacar tanto a las poliamidas y poliestireno, se muestra aquí la estructura química. Así como las poliamidas se utilizan principalmente en la industria del textil, la más conocida suele ser el nylon, y en envases multicapa el poliestireno se utiliza para alimentación, espuma de embalaje y materiales de construcción. Y actualmente la disposición final de estos tipos de plásticos es el vertedero y por lo tanto lleva una contaminación ambiental consecuente. Por eso es necesario analizar o estudiar y evaluar nuevas vías de valorización de estos plásticos. Cabe destacar que las poliamidas suelen ser cadenas en las cuales se presentan un enlace a vida, mientras que en el caso del poliestireno son enlaces carbono-carbono. Eso es de gran importancia para luego ver cómo es capaz el microorganismo de utilizar este tipo de plásticos como fuente de carbono para su crecimiento. Así pues, en este proyecto lo que se propuso en su momento es, en primer lugar, proceder a un aislamiento de microorganismos en ambientes que sean propensos en este tipo de plásticos, luego llevar a cabo una caracterización enzimática para conocer cuáles son las condiciones óptimas de esa despolimerización y finalmente una validación, es decir, somos capaces de recuperar esos monómeros procedentes de las poliamidas y el poliéster. A continuación iré paso por paso mostrando los resultados que hemos obtenido a lo largo del proyecto. En primer lugar, se hizo un aislamiento de microorganismos. Aquí podemos observar una serie de placas Petri donde se observa la gran diversidad de microorganismos que se obtuvieron de las muestras y se procedió a un aislamiento. Es necesario tener los microorganismos lo suficientemente puros para luego poder obtener esas enzimas y utilizarlas en estos plásticos. En el caso del poliestireno se aislaron 3 microorganismos y en el caso de las poliamidas 3 microorganismos diferentes. Estos microorganismos se aislaron y fueron capaces de crecer
en medios que presentan estos plásticos como fuente de carbono. A continuación se evaluó y se caracterizó las enzimas que presentaban estos microorganismos, tanto para el poliestireno como para las poliamidas. Aquí se muestra una serie de resultados. En este caso, se evaluaron inicialmente, se hizo un screening de estas actividades enzimáticas en placa. Como podemos ver en la placa de arriba, observamos un halo que nos indica que el microorganismo secreta una enzima que es capaz de degradar el poliestireno. Mientras que en la parte de abajo observamos un halo de degradación en el cual el control es mucho más blanco y en el caso del microorganismo presenta esa degradación, y estos dos resultados nos muestran que los microorganismos que hemos aislado secretan enzimas que son potenciales para la degradación de este poliestireno y de esta poliamida. Además, se siguió analizando y caracterizando estas enzimas, y en el caso de los microorganismos que fueron aislados del poliestireno, en concreto se identificó que la enzima que presentaban, que secretaban al medio y que le permitía crecer, era una lipasa. Tiene una temperatura óptima de unos 40-45 y un pH cercano a neutro. Las lipasas se conocen principalmente porque son las encargadas de romper los triglicéridos en ácidos grasos y en los monoglicéridos. Mientras que en el caso de los microorganismos aislados de la poliamida, se identificó una proteasa. También presentan unas temperaturas óptimas y un rango de pH bastante similar a la lipasa, y en este caso la proteasa lo que se encarga es de degradar las proteínas que están formadas por enlace amida, que son son enlaces que presentan las poliamidas, como indica su nombre. A continuación, en el caso de la validación, se realizó un ensayo en el cual se puso el film de poliamida, como se observa en la imagen, o bien el poliestireno expandido en la parte de la derecha, y se pusieron a crecer los microorganismos a ver si eran capaces de crecer en un medio en el cual únicamente estaba como fuente de carbono el material. Y como puede observarse desde la turbidez del medio, ambos microorganismos fueron capaces de crecer en el medio. Sin embargo, este proyecto va un poquito más allá y lo que se pretende es recuperar esos monómeros. Para ello es necesario purificar estas enzimas de estos microorganismos y realizar la despolimerización enzimática. Esta validación actualmente está en curso. Como sabéis, este proyecto todavía tiene fecha hasta el 30 de junio y estamos analizando los últimos resultados. En el caso, por ejemplo, de las poliamidas, cuando estamos realizando esa degradación, esa despolimerización con la enzima parcialmente purificada, esperamos obtener principalmente hexametilendiamida y ácido adípico, mientras que en el caso del poliestireno principalmente es estireno. Se están realizando estos ensayos mediante técnicas cromatográficas para ver cuántos somos capaces de recuperar y los rendimientos de esa despolimerización. Así pues, como conclusión de esta línea de actuación, se han aislado 4 microorganismos con actividades enzimáticas que son afines a la degradación del poliestireno y la poliamida. Las enzimas se identifican principalmente con una proteasa para las poliamidas y una lipasa para el poliestireno. Los microorganismos que hemos aislado son capaces de crecer en presencia del material y, por lo tanto, se nos asegura que el poliestireno y la poliamida se degradan durante este proceso, y a continuación se están realizando estos procesos de purificación y de validación. Una de las principales ventajas que presenta este proyecto, y quiero que eso quede bastante claro, es que, por ejemplo, una de las ventajas principales del reciclado enzimático es que permite una despolimerización selectiva del material. Como he explicado, como son catalizadores biológicos, tienen actividades muy específicas frente a los materiales, con lo cual nos permite recuperar esos monómeros procedentes de la poliamida y del poliestireno. Y finalizado un poco los resultados obtenidos durante esta línea de actuación, pasaremos a las preguntas relativas a esta línea de actuación relacionadas con el reciclado enzimático. Gracias, Bea. Pues aquí podemos ver la primera. Como hemos visto, el reciclado enzimático tiene un gran potencial, y ahora nos gustaría saber, desde vuestra experiencia y vuestras necesidades, ¿dónde pensáis que acopla mejor en vuestro negocio industria el reciclado enzimático de materiales de envase? Aquí podéis seleccionar varias.
En aquellos residuos plásticos que contaminan las partidas de material que quiero aislar para valorizar, en aquellos residuos plásticos que actualmente no son reciclables con las tecnologías disponibles, en residuos plásticos que se generan en mayor volumen y se están reciclando, pero para dar otras alternativas a lo que ya existe, en cualquier residuo plástico se esté tratando o no en las plantas. La primera opción un poco para aquellas partidas que tú quieres limpiar, que quieres aislar y que quieres tener separadas, y entonces hay un material que te está complicando ese reciclado, ¿no? Y podría ser una alternativa utilizar el reciclado enzimático. Veamos qué es lo que nos respondéis. En la tercera, en residuos plásticos que se generan en mayor volumen, pues bueno, para dar más alternativas, ¿no? Para tener otras opciones que nos ayuden a acelerar esto. Veamos. A ver. Bueno, pues vaya, el 74% dice en residuos que actualmente no son reciclables. Me esperaba la respuesta, pero ha sido muy interesante que la hayáis seleccionado en mayoría. Un 26% en residuos que contaminan partidas de material valorizable, un 30% en cualquier residuo plástico se esté tratando o no ahora, y en residuos plásticos que se generan en mayor volumen con un 19%. Muy interesante vuestras respuestas. Tenemos otra segunda en este apartado que dice así: capacidad para la implantación de procesos de reciclado enzimático. Dice, como gestor y reciclador, ¿consideraría esta inversión? Como gestor y reciclador, a día de hoy no es una opción que considero. C, como usuario, valoraría trabajar con un reciclador que haga este tipo de reciclado enzimático, o incluso estaría interesado en trabajar en los productos resultantes de ese reciclado enzimático. O la última, como usuario, no es algo que tenga en cuenta a la hora de decidir entre los diferentes gestores de residuos. O no me interesaría trabajar con ese producto resultante de reciclado enzimático, en esos monómeros que comentaba Beatriz. Vamos a dar unos segunditos antes de ver las respuestas genéricas. Al final es muy importante saber qué opinan las empresas y ver qué oportunidades hay de sacar estos resultados al mercado y que puedan ser utilizables por todos, ¿no? Que todo el mundo se pueda beneficiar de ese trabajo de I+D que hace ITN. Por eso es muy importante estas preguntas para nosotros. Nos damos unos segunditos más y yo creo que cerramos y vemos qué nos sale antes de pasar a la siguiente parte. Muy bien, un 56% nos dice que como usuario sí que valoraría trabajar con un gestor de residuos que lo haga, o incluso para aquellos que fabricantes de materiales plásticos que sí que utilizarían ese material resultante, ¿no? Del reciclado enzimático. Un 28% dice que sí que consideraría esa inversión, un 8% aún no lo considera una opción, y el 8% no lo tendría en cuenta a la hora de seleccionar su gestor de residuos. Perfecto, muy interesante estas respuestas. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente parte y, por tanto, pasamos la palabra otra vez a José Luis, que estará por allí. Y vamos a ver soluciones tecnológicas para la deslaminación de envases multicapa. Muchas gracias, Vanessa, por la introducción. A todos también por participar en la pregunta, la verdad.
Bueno, como comentaba Vanessa, esta tercera parte, ¿no?, de la sesión se va a centrar un poquito más en las soluciones tecnológicas para envases multicapa, ¿no? A fin de cuentas, cuando hablamos de envases multicapa, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que se trata de uno de los tipos de residuos que más pueden abundar en el sector alimentario en muchos casos, ¿no? De hecho, en la alimentación, pues bueno, aproximadamente el 60% de los complejos, ¿no?, de estructura multicapa la encontramos en el sector de la alimentación. Y eso principalmente, pues bueno, se debe a las propiedades, ¿no?, que se adquieren combinando este tipo de materiales de cara al producto, ¿no?, de cara a conservar el producto. Bueno, este tipo de estructuras, pues bueno, aportan ciertas propiedades de barrera, propiedades de sellado, incluso resistencia al desgarro en muchos casos, y también es importante tener en cuenta, bueno, que tienen esa resistencia para algunos procesos térmicos que pueden ser importantes para ciertos productos como la esterilización, ¿no? Sin embargo, también los plásticos, los envases multicapa, las estructuras multicapa llevan asociada una problemática a solventar, ¿no? Son muy heterogéneos, no existe una estructura estándar, podemos encontrar distintas combinaciones de polímeros, distintas capas intermedias, distintas capas barreras, tintas. Las estructuras multicapa, a fin de cuentas, son muy complejas y esta heterogeneidad limita su reciclado, ¿no? De igual manera, existe también una limitación en las plantas de sorting en muchos casos a la hora de detectarlos, ¿no?, debido principalmente a que, bueno, pues si veis esa estructura, ¿no?, un poco típica en la parte izquierda, si tenemos un PET y un polietileno, pues dependiendo de la orientación del envase, pues detectaremos una capa u otra en muchos casos. Y este tipo de problemas, este tipo de peculiaridad que tienen este tipo de envases, pues bueno, también conllevan que tengan una baja tasa de reciclado, ¿no?, y que acaben siendo depositados pues, o en vertedero o que su destino final sea la incineración, ¿no?, como veíamos al principio de la sesión. Entonces, el proyecto Recicom, a fin de cuentas, vamos a buscar con esta línea pues, profundizar en el conocimiento de dos procesos dentro del reciclado químico que tienen la viabilidad de solventar las limitaciones que tiene el reciclaje de este tipo de estructuras. En concreto, nos hemos focalizado en dos tipologías diferentes. Por un lado, disolución selectiva y por el otro lado, despolimerización. Comenzando con la disolución selectiva, de manera genérica, se describe como la descomposición, ¿no?, del plástico, pero sin llegar a producir una degradación de las cadenas del polímero, que como consecuencia nos aporte los polímeros de partida, ¿no? ¿De qué manera se puede emplear este proceso para valorizar este tipo de estructuras, ¿no? En concreto, hemos focalizado el estudio en obtener seleccionar un medio que sea adecuado para disolver una capa objetivo dentro de la estructura multicapa. Aquí hemos puesto el foco en las capas internas que sean la capa adhesiva, incluso la capa barrera o la capa de tinta, que llegado al caso puede llegar a suponer un punto de anclaje, vamos a decirlo así, para separar las capas que componen los sustratos, que componen la estructura multicapa. Aquí, en este caso, pues bueno, tendríamos distintos factores, distintas variables que influyen en este tipo de procesos, como puede ser el tipo de disolvente. Obviamente, tenemos que elegir un disolvente que sea selectivo a aquella capa que queremos atacar, a aquella capa que queremos disolver. También es importante su concentración, ¿no? Tenemos que encontrar esa solución de compromiso entre utilizar un disolvente adecuado y el coste que llevaría asociado, ¿no?, ese balance, a fin de cuentas, del proceso. También influye en gran medida la temperatura, ¿no? Cuanto más temperatura, pues bueno, podemos llegar a tener mejores resultados de disolución. Sin embargo, de nuevo, tenemos que encontrar una solución de compromiso. Y adicionalmente, la presencia de algunos aditivos sí que es cierto que puede dificultar la separación, ¿no?, de la disolución de estas capas. La otra ruta que os mencionaba, la despolimerización, pues bueno, se define de manera genérica como aquel proceso que produce una degradación del polímero, ¿no? Con la intención de obtener los monómeros u oligómeros que componen el polímero en concreto, ¿no? Y de nuevo, ¿cómo lo podemos llegar a aplicar? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo podemos implementar este tipo de procesos para la organización de multicapa? Bueno, este tipo de procesos de despolimerización también se conocen como chemólisis en muchos casos, ¿no? Es una despolimerización química, pues bueno, está más indicado para cierto tipo de estructuras, para cierto tipo de polímeros. En concreto, en el caso de los poliésteres, tanto en el PET como
como en el PLA, es un tipo de proceso que suele ser muy idóneo, ¿no? Los enlaces que se encuentran dentro de la cadena, tanto del PET como del PLA, pues bueno, son susceptibles de ser atacados mediante este tipo de procesos, de manera que se produzca esa rotura, ¿no?, del polímero en distintas fracciones, de manera que podamos obtener monómeros o incluso oligómeros, ¿no?, llegado el caso. ¿Por qué hablo de monómero o oligómero? Realmente, dentro de la desmineralización, dentro de la sorbólisis, como también se le conoce, pues tenemos distintas rutas en función del reactivo que estamos utilizando. Por ejemplo, hidrólisis en el caso que utilicemos agua, alcohólisis si utilizamos alcoholes, principalmente alcoholes de cadena corta, o incluso glicólisis si utilizamos etilenglicol. Entonces, en función de la ruta que siguiéramos, en cada caso pues, podríamos llegar a obtener distintos productos, ya sean los monómeros o oligómeros. ¿Cómo lo aplicamos para la envase multicapa? Pues bueno, vamos a focalizarnos, en este caso, en la capa de PET que compone la estructura multicapa. Con estos dos preceptos, con estos dos procesos que a priori dentro del reciclado químico tienen el potencial de utilizarse para la valorización de envase multicapa, pues bueno, planteamos ciertos objetivos, ¿no? Queríamos desarrollar esos procesos para determinar la estructura multicapa vía disolución selectiva y vía sorbólisis, pero siempre también focalizando y teniendo en cuenta la recuperación y purificación de los productos, ¿no? A fin de cuentas, todo este proceso tiene que estar orientado, tiene que estar focalizado en la obtención de material de calidad suficiente para ser reintroducido en la cadena de valor, ¿no? Ya hablando un poco más del estudio y el análisis estadístico que hemos seguido durante esta línea de investigación, pues bueno, hemos realizado una serie de diseños de experimentos, un tipo muy concreto, 2N en concreto, que aporta cierta flexibilidad y eficiencia a la hora de determinar las variables, los parámetros más importantes en cada uno de los procesos, ¿no? A fin de cuentas, no solo buscamos separar esas capas, sino que buscamos hacerlo de manera eficiente, con unas condiciones, como decía antes, que balanceen el coste con el beneficio. En concreto, durante el proyecto Recicon, la solución que hemos aportado durante este proyecto, podéis ver aquí un poquito, en el caso de la disolución selectiva, el proceso que hemos seguido, el proceso que hemos desarrollado. Hemos partido de un tipo de envase multicapa, estándar, ahí tenéis en concreto, esa es una bandeja de pizza. A partir de este envase, con esta estructura multicapa, pues bueno, tras acondicionamiento, limpieza del material, en cuenta para que no entorpeciera en el propio proceso de disolución selectiva, pues bueno, hemos desarrollado esa batería de condiciones. Ahí veis una imagen de cuatro condiciones diferentes que estábamos ensayando aquí dentro de nuestras instalaciones en ITENE, con las cuales hemos conseguido desarrollar un proceso de disolución, en concreto de la capa barrera y de la capa intermedia dentro de la estructura, que nos ha llevado a un deslaminado efectivo, ¿no? Como veis ahí tenemos esas pinzas separando las dos estructuras. Los dos sustratos me refería, los cuales mediante una separación puramente por densidad hemos obtenido de manera individual en la parte superior el polietileno y en el fondo el PET, de manera que hemos podido recuperar los dos sustratos que componían la estructura de manera bastante efectiva. ¿Con qué intención? Un poco cerrar el círculo, ¿no? Ahora, como comentaba Bea, en la anterior línea seguimos todavía terminando los últimos compases de este proyecto, pues bueno, sí estamos buscando y evaluando la viabilidad de utilizar estos sustratos recuperados, idealmente, ¿no?, para producir nuevos envases, ¿no? Eso es un poco en el paso en el que nos podemos encontrar en este estadio del proyecto. Como comentaba, hemos estudiado distintos factores, ¿no? En este caso, nos hemos centrado, nos hemos focalizado más en el estudio en analizar la influencia de la temperatura, del tiempo de residencia, es decir, el tiempo de contacto que está el material con el medio de disolución y el ratio de material disolvente, ¿no? A fin de cuentas, buscamos esa solución de compromiso y bueno, hemos desarrollado el proceso para dos disolventes de distinta naturaleza, de distinta polaridad y que tienen distintos efectos sobre la capa intermedia. La segunda línea que os mencionaba, esta de polimerización, pues bueno, los primeros compases del proceso son muy similares, ¿no? Son un poco comunes a todos los procesos de valorización. En este caso partimos de una bandeja más del tipo Cande, ¿no? Como lo vamos a encontrar en los centros de supermercados. Tras el acondicionamiento de las muestras, de manera similar a como he comentado antes, pues bueno, hemos desarrollado este proceso de polimerización de sorbólisis para la capa de PET, ¿no? En estas condiciones de operación, lo que hemos conseguido ha sido degradar la capa de PET, de manera que hemos obtenido los monómeros que componían el material y hemos mantenido de manera bastante intacta el sustrato de polietileno que componía la estructura multicapa, ¿no?
Una vez que hemos obtenido esos dos productos del proceso, ahí lo podéis ver en pantalla, tras un proceso de neutralización, conseguimos la precipitación de los monómeros que hemos obtenido y, bueno, mediante distintos análisis de cromatografía sí que hemos llegado hemos obtenido resultados en torno al 100% de recuperación de los monómeros producidos, ¿no? Hemos conseguido una precipitación y una recuperación prácticamente completa de esos monómeros. De nuevo, en este proceso, como ocurría en el proceso que hemos desarrollado para la disolución selectiva, pues, bueno, buscamos cerrar el ciclo, ¿no? Perdón, disculpad, que he ido hacia atrás, me hacia adelante. Buscamos recuperar esos monómeros, por ejemplo, en el caso del PET, que nos permitieran, a través de un proceso de repolimerización, volver a producir nuevo PET y reintroducirlo en la cadena. En este caso, durante el proceso, durante el análisis que hemos llevado a cabo durante este proyecto, pues bueno, nos hemos centrado de nuevo en la temperatura. Aquí hemos visto que en los procesos de permeabilización, pues bueno, hay ciertos parámetros relacionados con la temperatura de transición del material que son bastante relevantes a la hora de definir el proceso. Hemos vuelto de nuevo también a analizar la influencia del tiempo de residencia, buscamos que los tiempos sean los más cortos con la mayor eficiencia posible y hemos analizado el ratio de material reactivo empleado. En concreto, durante este proceso de polimerización hemos seguido dos rutas de polimerización diferentes y al mismo tiempo hemos evaluado el uso de catalizadores. ¿Con qué intención? Que la reacción se produjera más rápidamente, de manera que redujéramos tiempo, ese tipo de residencia que comentábamos, y el proceso fuera más eficiente en tiempos más cortos. Como conclusiones que hemos extraído de estos desarrollos, de estos procesos, ¿no? Para la valorización de estructuras multicapas, pues bueno, hemos logrado la recuperación de los sustratos de distintas naturalezas, ese polietileno y ese PET, a través de dos rutas diferentes. La primera de ellas, de disolución selectiva, pues bueno, hemos conseguido disolver de manera efectiva la capa objetivo, esa capa intermedia a la cual queremos aplicar, ¿no? De manera selectiva, produciéndose esa separación de los dos sustratos, del polietileno y del PET, y hemos conseguido, mediante esos procesos de polimerización, pues bueno, recuperar y purificar esos monómeros que componen el PET, que pueden ser reutilizados y reintroducidos en la cadena para la producción de nuevo PET, y por otro lado, la recuperación del polietileno, que compone también una estructura multicapa. Como ventaja, ¿no? ¿Qué nos aporta este proyecto? Bueno, pues estamos consiguiendo la recuperación mediante una serie de procesos más innovadores aplicados a la valorización de multicapas. Bueno, estamos consiguiendo esa recuperación, ¿no? Esa valorización y esa, a fin de cuentas, ese incremento, ¿no? de ese aumento de material que se puede llegar a poner en el mercado para su utilización para la fabricación de envases. Y llegados a este punto, me gustaría volver a lanzar una nueva pregunta con mi compañera Vanessa. Hola, José Luis. Pues ahí vamos con la siguiente. En este caso, sobre multicapas, siguiendo la temática de esta parte. En tu caso, ¿qué tipo de estructura multicapa empleas en tus envases o gestionas como residuo? Multicapas con estructuras del tipo poliamida poliolefina, estructuras del tipo PET con poliolefina, estructuras del tipo poliéster, poliéster PE o poliéster PP, o con capas intermedias funcionales, como por ejemplo EVO, o con adhesivos en base poliuretano. Y a aquellos que no trabajáis con multicapa, no hace falta que respondáis ninguna, si no es vuestro caso. Era imposible poner todas las estructuras. Hemos intentado representar un poco lo que hemos hecho en el proyecto y las que pensamos son las más usadas. Si gestionáis residuo, me interesaría ver cuáles son las que más con las que más os encontráis. Os vamos a dar un minutito para responder aquí. Pueden ser varias aquí en este caso también, ¿de acuerdo? Que sería probable en muchos de vosotros. Veo que estáis respondiendo, os doy un poquito más, medio minutito.
Muy bien, vamos a ver. 76% poliéster polietileno o poliéster polipropileno. 35% poliamida poliolefina. 71% PET poliolefina, que es muy común, lo esperaba. 41% estructuras con capa barrera intermedias funcionales. 6% con adhesivos en base poliuretano. Muy bien, creo que tenemos una más en esta parte. Antes de pasar a la siguiente, prometo que no van a haber muchas más. A ver, no ha salido la pregunta siguiente. Se está cargando. Aquí vamos. ¿Qué solución pensáis es la óptima para dar respuesta a los problemas de la reciclabilidad de los plásticos multicapa? Aquí va un poco, a ver, casi es un examen. La disolución selectiva en capas intermedias para la separación de las mismas. La despolimerización de algunos materiales para obtener monómeros y oligómeros, la sustitución por nuevas estructuras multicapa monomaterial reforzado con propiedades barrera, sustitución de plásticos convencionales por plásticos compostables. No sé si me ha faltado ahí una. Bueno, en el caso de que alguno le quisiera poner sustitución por nuevas estructuras multicapa monomaterial, ponérmelo por el chat, porque nos la hemos saltado ahí. En muchos casos se está incorporando nuevas estructuras solo de un único material, con aditivos para reforzar las barreras y no tener diferentes materiales en un único envase. O si alguno de vosotros está apostando por plásticos compostables. Muy interesante que nos decís aquí. A ver. Nos habéis dicho la despolimerización de capas para obtener monómeros y otros. O sea, que iríais directamente a esa capa de la que queréis obtener monómeros y otros, un 52%. Un 19% nos habéis dicho la disolución selectiva de capas intermedias para separar. O sea, disolución selectiva. Separamos capas y entonces tratamos. Un 14% habéis dicho sustitución de plásticos convencionales por otros compostables. Y un 14% me habéis dicho otros, que espero que me pongáis comentarios o nos mandéis comentarios a transferencia.tecnologica@itn.com y nos digáis qué otras opciones pensáis son una buena solución. Aprovecho para recordaros que podéis enviar vuestras preguntas al chat y si al final de la sesión no es muy tarde y podemos contestarlas en directo, lo haremos. Y si se nos ha ido un poco el tiempo, prometemos que contestaremos a vuestros emails, ¿vale? Si habéis hecho una pregunta. Pasamos a la siguiente parte de la sesión. Muchas gracias, Vanessa. Pues bueno, ahora me gustaría dar paso a mi compañero Miguel Ángel, que se va a centrar en estos procesos de eliminación de contaminantes que mencionábamos al principio. Hola, muy buenas a todos. Pues bueno, como ha dicho mi compañero, soy Miguel Ángel Gorri, técnico de proyectos aquí en ITN, y os voy a hablar un poco de qué hemos hecho en este proyecto Recicom Plus Valor para esta optimización y para eliminar los diferentes contaminantes. Bueno, ya hemos repetido durante toda la mañana la cantidad de residuos de plástico de envase que generamos y ciertas limitaciones que tienen algunas tipologías de envase, siendo en el PET pues, extendidas o reciclado para contacto alimentario y con una descontaminación aceptada por los organismos tanto europeos como americanos. En otras aplicaciones como la poliolefina pues encontramos otros hándicaps, por ello la necesidad de generar estos procesos de descontaminación efectivos y que a su vez sean fácilmente extendibles a la industria del reciclado. Tecnologías actuales que podemos encontrar en el mercado, pues bueno, tradicionalmente se ha utilizado pues, la gasificación o la aditivación en la propia extrusión para obtener, pues, para ir quitando estos contaminantes y obtener un material de calidad.
Y después también tenemos otras alternativas conocidas como los green solvents, que en realidad han sido pues, aprovechar también la tecnología utilizada en otras aplicaciones, como el sector farma, cosmética o la alimentación, y darle pues, esa aplicabilidad, ¿no?, a la industria del reciclado. Estos green solvents, pues a priori son sustancias pues, más favorables medioambientalmente y que nos permiten no recurrir a disolventes tradicionales pues, que podrían ser más dañinos tanto para la calidad de los polímeros como para el medio ambiente en general. Nos ubicamos ahora mismo en el origen del problema, los contaminantes que encontramos en los diferentes plásticos postconsumo, específicamente aquí en las poliolecinas. Aquí bueno, tenéis un desglose de estos contaminantes en las poliolecinas de las más representativas, como los polietilenos, y bueno, podemos encontrar ésteres, antibencenos, cetonas, cuyo origen pues pueden venir de cosméticos, de degradaciones surfactantes o los propios aditivos que introducen en diferentes procesos. Y aquí, en este origen de los contaminantes, nuestro problema de trazar un material que trazar estos contaminantes en los diferentes materiales, ya que sin saber exactamente el origen del material ni la aplicación que ha tenido, introducir todo este tipo de materiales otra vez en contacto alimentario, pues genera una serie de problemas. Al final, dentro del proyecto, hemos definido una serie de parámetros para elegir estos green solvents, que básicamente estos criterios se han basado en la permeabilidad de este tipo de sustancias en la matriz polimérica, su eficacia para disolver contaminantes y al final pues, su disponibilidad en el mercado. Aquí tenéis bueno, un pequeño diagrama y una tabla que ejemplifican un poco pues, cómo se comportan diferentes sustancias, tanto a nivel superficial como para penetrar pues, esta matriz polimérica, y las ventajas que presentan este tipo de sustancias pues, en general son inertes, tienen una baja viscosidad, a su vez tienen una alta difusividad, que es lo que al final permite extraer estos contaminantes y en su gran mayoría no dejan residuos tras extracción. Por tanto, los objetivos de esta tarea dentro del proyecto pues, ha sido desarrollar una serie de procesos para eliminar contaminantes que están presentes en los residuos postconsumo. A su vez, estos contaminantes suelen ir asociados a olores intensos en el plástico reciclado y con ello también poder quitar estos olores. Y, por último, una vez se han desarrollado esta serie de procesos, ajustar y optimizar estos procesos para alcanzar aplicaciones de alto valor. Dentro de esta tarea se ha trabajado principalmente, digamos, en dos líneas, que han sido un poco la extracción con un medio en fase vapor y, por otro lado, extracción con medio en fase supercrítica, en los que pues, hemos trabajado diferentes variables. Al final, pues, en la extracción con medio en fase vapor se ha trabajado más en lo que ha sido el tiempo de residencia y el ratio de disolvente que se utilizaba por la cantidad de material. Y en la extracción con fase supercrítica, pues el equipo nos aporta un poco más de flexibilidad y hemos podido trabajar otros parámetros pues, como la presión, la temperatura y poder al final jugar con estas variables. A su vez, pues hemos realizado un diseño de experimentos, como en otras tareas dentro del proyecto, en los que hemos definido diferentes condiciones, intentando jugar, por ejemplo, en el caso de la extracción en fase supercrítica, pues nos hemos ido a estas mejores condiciones de solubilidad que se encuentran a diferentes condiciones de presión y temperatura para ver la capacidad que teníamos de extraer diferentes tipos de contaminantes. Hemos trabajado pues, con semivolátiles, volátiles y bueno, y al final estos son algunos de los resultados de algunas de las extracciones que hemos hecho. Como podéis ver en la gráfica, pues el espectro en verde pues, representa todos los picos de contaminantes en un estado inicial y tanto el espectro morado como el rojo representan la extracción que se ha realizado con los diferentes procedimientos y vemos que realmente hemos sido capaces de reducir un área muy importante de estos contaminantes en prácticamente casi todo el espectro y en unos contaminantes que hemos definido representativos pues hemos llegado también a reducir este número de contaminantes, esta cantidad de contaminantes en más de un 95%, como veis en la otra gráfica que acompaña al espectro. Y bueno, tras haber jugado un poco con estas dos líneas de trabajo y haber experimentado diferentes condiciones, pues también era muy importante asegurar que el material obviamente no perdía propiedades
y por tanto pues nos hemos fijado en las propiedades físico-mecánicas del módulo de Young y la elongación a rotura como factores que nos aportaban pues un poco esas características de rigidez y también de cómo se comporta el material estrés también. Y bueno, hemos evidenciado que realmente no hay variaciones notables que nos hagan intuir una pérdida de propiedades del material, y a su vez lo que nos hace pensar es que podría ser totalmente aplicable a determinadas especificaciones que requieran unas propiedades muy determinadas del polímero. Como conclusiones, hemos trabajado en diferentes líneas para quitar estos contaminantes en los plásticos postconsumo, con los que también hemos conseguido quitar estos compuestos causantes del mal olor o del olor típico del plástico reciclado. Y bueno, a su vez pues hemos jugado con estos green solvents, evaluando diferentes tipos de condiciones y por último pues obtener estas condiciones óptimas que de hecho estamos acabando también de recabar todos estos datos para definir estas condiciones óptimas. Por un lado, de un proceso que nos permita eliminar pues, el máximo contaminantes posibles y que a su vez pues, mantenga unas propiedades físico-mecánicas apropiadas. Y bueno, con esto he intentado ser breve porque vamos así con un poco de desfase. Pasaríamos ya a lo que es la pregunta de este apartado. Y Vanessa. Hola, Miguel Ángel. Pues ahí vamos con la siguiente. En este caso os preguntamos qué factor limita el uso de material reciclado en los envases. Esta es multirespuesta, podéis seleccionar varias. Olores indeseables, dificultad en encontrar disponibilidad de materia prima, su imposibilidad actual para introducirlo en aplicaciones alimentarias. En este caso no sería el PET botella, pero para el resto, ¿vale? Por ejemplo, poliolecinas recicladas. No cumple con las especificaciones técnicas para mi producto, como el plástico virgen. O la última, el consumidor pensáis que no lo acepta o ya os está diciendo que no lo acepta. ¿Dónde pensáis que está el principal reto del material reciclado? Os damos un minutito a ver si nos ayudáis en esta parte. Yo creo que en el caso del olor estamos avanzando mucho, que he sido parte de... he hecho prueba, he estado probando los diferentes materiales reciclados por Miguel Ángel y casi yo no apreciaba el olor, es muy interesante. No sé si lo has contado, Miguel Ángel, o me lo he perdido, pero lo he vivido, lo he vivido. 30 segunditos y vemos que nos respondéis. De acuerdo, vamos a ver. 69% incompatibilidad actual para aplicaciones alimentarias. Esa es el gran reto, lo sabemos. 38% dificultad en encontrar disponibilidad de materia prima. 35% olores indeseables. 19% no cumple con las especificaciones técnicas para mi producto. Y el 8% el consumidor no lo acepta. Yo creo que el consumidor ya sabe que es el camino. Entonces ahí un punto a favor que tenemos. Sin más dilación, voy a pasar palabra a mi compañera Marta de la Cruz, que nos va a contar la línea de actuación de proceso acelerado de home composting. Adelante, Marta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Marta de la Cruz y os voy a hablar sobre el proceso acelerado de home compost que hemos desarrollado en el proyecto Recicom+ Valor. Al igual que cuando certificamos un material de envase en Industrial Compost,
Cuando se certifica un material en home compost, se debe caracterizar la muestra, el material debe pasar los ensayos de biodegradación y desintegración y se debe, y por supuesto, se estudia la calidad del compost final a través de un ensayo de ecotoxicidad. La diferencia entre el industrial compost y el home compost es que en los procesos de industrial compost las temperaturas son mucho más altas y por tanto los procesos se acortan. Duran 6 meses los de biodegradación y 12 semanas los de desintegración. Por el contrario, en el proceso de home compost las temperaturas son mucho más suaves. Esto significa que el material puede tardar hasta un año en degradarse. ¿En qué se traduce esto? Que los tiempos de espera son mucho más largos sin saber si el material cumple o no las especificaciones para poder acreditarse y estar alineado con la norma. Por ese motivo, en ITEN nos planteamos cómo dar solución a este tipo de problemas. Una de las soluciones que se nos han ocurrido es generar un proceso acelerado de home compost para poder resolver este tipo de problema. Quiero dejar claro que este proceso no sustituye al proceso de acreditación empleado actualmente. Simplemente es un proceso preliminar, un ensayo preliminar para determinar si mi material pasaría o no el ensayo de acreditación en pocas semanas. Por tanto, los objetivos que nos planteamos en esta línea de actuación fue identificar y aislar microorganismos de interés, desarrollar el proceso de home compost acelerado reduciendo los tiempos de ensayo y desarrollar una metodología para la evaluación del compostaje basada en la aceleración. De manera general podemos ver el esquema que se ha desarrollado para esta tecnología. En primer lugar, aislamos microorganismos del compost que pasan a formar parte de la colección de ITEN. Mediante distintos ensayos se genera una evolución dirigida donde los microorganismos eran capaces de degradar los materiales de interés. Estos microorganismos se seleccionaron y se identificaron, es decir, se conoció la especie, el nombre y apellidos de esos microorganismos. Por otra parte, identificamos las variables que más influyen en el proceso y junto al consorcio microbiano elaborado realizamos varios ensayos de aceleración con el objetivo de ver cuál era el que más aceleraba el proceso normal. Comparando los resultados obtenidos en los ensayos de aceleración y en el home composting, se generaron sinergias para desarrollar un proceso de home compost acelerado. ¿Qué podemos saber a partir de esto? Pues que si el material que estamos ensayando en pocas semanas no se ha degradado, tiene que ser reformulado. Es decir, alguno de los componentes que se han empleado para formar ese material debe eliminarse y sustituirse por otro. En el caso que sí que pasen los ensayos de aceleración, de home compost acelerado, ese material puede directamente pasar al ensayo de home composting para ser certificado por las entidades acreditadoras. Las variables que tuvimos en cuenta en este proceso fueron el pH, la temperatura, la oxigenación y el ratio de carbono-nitrógeno. Además, también se consideró el volumen, la actividad microbiana y la humedad. Esto no significa que no haya más variables que influyan en el proceso de compostabilidad, simplemente que mediante bibliografía, conocimiento previo y algunos estudios estadísticos, determinamos que estos eran las variables que podían acelerar el proceso. Una vez seleccionadas las variables, generamos un diseño de experimento, donde se tuvo en cuenta tanto cómo reaccionaba el material a un estudio de home compost en condiciones normales, una muestra control y 8 muestras cambiando las variables. Todas ellas inoculadas con el consorcio microbiano que habíamos diseñado. Estos son los resultados obtenidos después de 50 días de ensayo. Hay que destacar que este material de ensayo estaba formado por PHBV más otros polímeros y aditivos que se encargaban de reforzar el material. Este material, además, es utilizado desde ITEN para distintas aplicaciones, por lo que nos enfrentamos a un caso real de material de envase. En primer lugar, podemos ver la muestra control,
que simplemente se sumergió en agua durante 50 días de ensayo, durante los 50 días de ensayo. Por otra parte, la muestra se sometió durante esos 50 días a un proceso de home compost normal y las otras 8 muestras que podemos ver a la derecha fueron las variables modificadas de cada uno de ellos. Como podéis ver, las muestras 1 y 3 se reducen en más de un 90% el peso del material de partida. Además, en ambas muestras no hizo falta esperar a los 50 días de ensayo, sino que a las 2 o 3 semanas ya teníamos los mismos resultados, por lo que los resultados han sido muy buenos y hemos conseguido acelerar en gran medida este material. Además, los resultados que se obtuvieron se analizaron por diferencia de pesada y por infrarrojo, para hacer un análisis más detallado y sacar mejores conclusiones. Aquí podemos ver una comparación de qué es lo que hemos conseguido en este proceso. Como podéis ver, tenemos 2 materiales que han sido sometidos a este proceso elegido durante 50 días de ensayo. A la izquierda tenemos el material 1, que ha pasado los ensayos de home compost acelerado en 2 o 3 semanas. Posteriormente se probó este mismo material en un proceso de home composting para ser acreditado y, por supuesto, pasó los ensayos. Todo lo contrario pasa en la derecha. El material 2 no pasó los ensayos de home composting acelerado y, en la misma línea, no pudo ser posteriormente acreditado. También quiero destacar que se trata del mismo material en ambos casos, variando únicamente uno de los componentes, por lo que se trata de una metodología muy fiable para este tipo de procesos. Además, todos los resultados están sujetos a ensayo estadístico. De nuevo, quiero recordar que es necesario realizar el ensayo de home composting para obtener el certificado. Y los resultados que estamos mostrando es para realizar una preevaluación de ese material y no tener que esperar un largo periodo de tiempo. Y quiero destacar que ITN cuenta con la certificación de entidades independientes de referencia internacional para poder realizar en sus laboratorios los ensayos de home composting, para obtener certificado tanto de TÜV Austria como de DIN-CERT. Como conclusión, el proceso acelerado de home compost es un estudio preliminar para reducir los costes y tiempos en caso de no pasar las especificaciones. Es necesario realizar los ensayos acreditados para conseguir el sello, como hemos comentado, y se han aislado e identificado microorganismos capaces de reducir los tiempos del proceso de home compost. Esto es todo, muchas gracias. Espero que haya sido interesante para vosotros. Muchas gracias, Marta. Muy interesante, la verdad es que sí. Y ahora, la última pregunta, prometo que es la última, ya no hay más. En línea con lo que nos ha contado Marta, ¿en qué situaciones aplicarías este proceso acelerado? Es multirespuesta. Disminuir costes comprobando anteriormente si mi material obtendría o no el certificado Home Compost en un corto periodo de tiempo, sobre todo si no conocéis, no habéis hecho un ensayo de ese material o es un material nuevo. La segunda, comprobar si la modificación de un material conocido que sabemos es compostable afecta su compostabilidad, porque lo vayamos a aditivar, vayamos a mezclar con nuestros materiales. La tercera, acelerar los procesos de evaluación del home compost y contribuir al desarrollo de nuevos productos, pues por ejemplo para hacer compost, biogás, fertilizantes u otros. Damos ese minutito de respuesta. En cualquier caso, como ha dicho Marta, no es una sustitución del ensayo certificable, sino es un análisis previo para antes de hacer ese ensayo por estas opciones que pongo. Si es un material nuevo, si es uno que conocemos y estamos modificando o queremos, por el contrario, acelerar ese proceso de producción de nuevo producto.
Os damos 30 segunditos y me despido hasta el final de la sesión. Me despido yo, vosotros seguís. Perfecto. Un 84% decís para disminuir costes comprobando anteriormente si mi material obtendría o no el certificado Home Compost en un corto periodo de tiempo. Un 53% para comprobar si la modificación de un material conocido afecta a su compostabilidad. Un 42% habéis dicho acelerar los procesos de evaluación del Home Compost y contribuir al desarrollo de nuevos productos. Un 11% me ha comentado otros. Espero que me mandéis comentarios al email y me digáis en qué otras situaciones pensáis es aplicable este proceso. Y sin más, paso la palabra a mi compañero José Luis Dieguez, que va a abordar la parte de oportunidades en la reciclabilidad de envases plásticos en un entorno de mercado real. José Luis. Sí, perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, en esta última parte, ¿no?, de la sesión que estamos llevando hoy, pues bueno, vamos a entrar a analizar estas oportunidades, ¿no?, de reciclabilidad. En este punto me gustaría volver a reintroducir, darle la bienvenida a dos de los ponentes, dos de los panelistas que han estado hablando hoy, mi compañera Bea y mi compañero Miguel Ángel, que se van a unir. Y también me gustaría introducir a Jairo, de DAM, Depurador de Agua del Mediterráneo. Y bueno, me gustaría darle la bienvenida y agradecerle participar en esta sesión. Muy buenas, Jairo. Muy buenos días a todos. Bueno, Jairo ha participado en la... Sí, Jairo, ¿nos oyes? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradeceros también, Jairo, vuestra colaboración y participación durante este proyecto, ¿no?, que ya llevamos al final, estamos en los últimos compases, pero bueno, es de agradecer mucho vuestra participación y vuestra colaboración. Y bueno, si me gustaría que introdujeras un poquito, que te introdujeras a ti mismo y un poco a Dan, para que te conocieran todos los que están inscritos en esta jornada. Muy bien. Nada, primero nada, daros las gracias por darme la oportunidad de estar aquí en el panel y bueno, y dar los buenos días a todos los que estáis ahí escuchando. Bueno, yo soy Jairo Pascual, soy director de operaciones del área de residuos de depuración de aguas del Mediterráneo. La empresa es una empresa valenciana que tiene como eje central del negocio el tratamiento de aguas residuales. ¿Vale? Contamos con más de 1.200 colaboradores distribuidos en más de 250 plantas de tratamiento distribuidas en toda España, bueno, con las que tratamos aproximadamente unos 700 millones de metros cúbicos al año. ¿Vale? Asimismo, estamos en otros 9 países, principalmente en Italia, desarrollando proyectos de tratamiento y depuración de aguas. Por otro lado, también tenemos actividades en potabilización de agua y distribución de agua potable. Un potente departamento, bastante potente departamento de I+D, con lo que colaboramos también mucho con ITENE. Un departamento de obras en el que ejecutamos obras de ingeniería hidráulica principalmente y tenemos 2 plantas de tratamiento de residuos, bueno, de valorización de residuos. Tenemos una planta cerca de Ferrol y otra planta aquí en Valencia. ¿Vale? En estas plantas, y un poco al hilo de lo que estamos hablando en el webinar de hoy, pues valorizamos producto envasado. ¿Vale? En la planta de Ferrol, que está autorizada para residuos peligrosos, pues también, aparte de residuos alimentarios envasados, también trata residuos de cosmética y de otros sectores industriales. Y aquí en Valencia, que somos una planta de no peligrosos, pues estamos muy enfocados en la destrucción de producto envasado de origen alimentario, principalmente. ¿Vale? Aquí pues estamos queremos obtener unos buenos tratamientos en la instalación para dar una valorización a todos los residuos que nos entran y por ello vamos a cometer una inversión de más de 20 millones de euros en los próximos 4 años.
Y en el corto plazo, pues estamos también muy metidos en dar valor a este tipo de residuos. Vamos a invertir en líneas de un mejor procesado de estos productos que van en envases plásticos, bueno, otro tipo de envases, pero el que nos acomete hoy son envases plásticos, que es en porcentaje el de mayor volumen. ¿Vale? Porque pensamos que al final lo que nos está entrando son materias primas. Tenemos materia prima tanto en lo que es el producto envasado en sí, el producto de alimentación, hablando aquí o de cosméticos o de cualquier otro producto que vaya envasado, al final es materia prima. En nuestro caso, por nuestro componente tecnológico, pues lo que buscamos es obtener el máximo valor de esos productos, bien a través de biogás, biometano, hidrógeno, AGVs, compost. Nosotros somos una planta de compostaje y uno de los productos que obtenemos es compost, ¿vale? Y también queremos ofrecer a nuestros clientes que este envase que resulta del procesado de estos productos no termine en el vertedero, sino buscar una valorización material, primero que nada, más que energética, ¿vale? Y ya llevamos muchos años, empezamos con esto de valorizar producto envasado, 8 o 9 años, muy incipiente. Y poco a poco, pues es verdad que la legislación y la propia motivación de las empresas, como los que estáis participando en el webinar, y los propios consumidores son los que han ido moviendo la tendencia a que todos estos productos no terminen en el vertedero y busquen unas salidas de mejor valorización, ¿vale? Esa es la motivación por las que DAM está presente en el proyecto que están presentando hoy ITN, ¿vale? Muchas gracias, Jairo. La verdad que es muy interesante lo que nos comentas, algunas cositas muy en línea, ¿no?, con lo que hemos estado hablando durante la sesión de hoy. Aquí me gustaría preguntarte, desde vuestro punto de vista, ¿no?, de esa gestión de esos residuos, ¿cuál es la tipología, ¿no? Has hablado de residuos de envases alimentarios y demás. ¿Cuál es el residuo así que más os podría llegar, ¿no?, a vosotros, a vuestras instalaciones? ¿Cuál gestionáis con mayor volumen o todo, ¿no?, llegado el caso? Vale, pues os hablo, yo estoy más centrado en la planta de aquí de Carcaixent, de Valencia. Ha habido una evolución en estos últimos 4 o 5 años, ¿vale? Porque, evidentemente, las soluciones que se buscaban no eran estas. Era buscar soluciones lo más baratas posibles y más sencillas, con lo cual el vertedero era una de las soluciones óptimas. Y solamente llegaba a valorización grandes partidas de producto envasado procedente de industria de fabricación o de envasado. Con lo cual digamos que era muy homogéneo, eran partidas muy homogéneas, de tipo de envase muy homogéneo, de producto también muy homogéneo, y se trataba de una forma un poco distinta. Esto ha ido evolucionando. Las empresas envasadoras y productoras han ido evolucionando también en dar solución previa, evitando la generación del residuo, con lo cual salen menos partidas de estas. Y ha ido todo enfocado hacia distribución. Ahora, principalmente, el mayor volumen de residuo que nos entra en planta viene de distribución. Con lo cual, podéis imaginaros la variabilidad que hay en un contenedor que entra en planta. Es un lineal de un supermercado, pues eso es lo que nos llega. Con lo cual, supone un reto enorme para los que vienen después, ¿vale? Para nosotros es un reto el poder hacer una buena separación y una buena limpieza y preparar el material, pero viene en el siguiente eslabón de la cadena. Nosotros somos un pequeño eslabón. Dime. Y en ese sentido, Jairo, ¿qué tipo de impropios son los que más podéis llegar a encontrar, ¿no? ¿Contaminaciones cruzadas o qué es lo que veis vosotros desde vuestra experiencia, desde vuestro día a día? Pues en el mismo sentido de que nos llega cualquier tipo de producto, pues desde, bueno, envases mezclados, por supuesto, lata, aluminio,
vino y plástico, cartón, todo eso va mezclado. Y dos, por la propia concepción de lo que es un contenedor de residuos en una instalación. Es donde va lo que no quiere nadie. Pues puede aparecer un zapato de seguridad, un palo de escoba, un saco de tierra de absorbedora de gatos, bueno, no sé. No, Cualquier cosa, lo que sea. Todo lo otro que no es alimentación del supermercado también aparece ahí. Con lo cual hay una labor muy importante por parte del productor o del fabricante, distribuidor, en conocer cuál es la cadena de valor que hay detrás de esa valorización para un poco poneros un poco en los zapatos de los que vamos después por facilitar el proceso de valorización, ¿vale? Que eso redundará al final en economía, porque al final será más barato todo y redundará en que todo el circuito sea más sostenible, económica y medioambientalmente. Ahí coincido totalmente contigo, Jairo. Muchas veces lo que tú comentas de ponerte en los zapatos del siguiente eslabón de la cadena muchas veces ayuda, ¿no?, a muchas soluciones a toda esta tipología de problemáticas que hemos comentado durante la sesión. Pues a veces necesita de la participación de todos para encontrar realmente una solución al problema en cuestión, ¿no? Entonces, quería decir, Luis, que nosotros también tenemos que ir hacia arriba nosotros. Efectivamente. Es decir, saber cuáles son las condiciones de trabajo y cómo se produce el residuo en los que fabrican, envasan y distribuyen. También nos tenemos que poner nosotros en el zapato de ellos. Sí, es un esfuerzo, a fin de cuentas, de toda la cadena de valor, realmente. Todos los eslabones, a fin de cuentas, todos tienen su relevancia y su importancia en el propio proceso, ¿no? Y aquí sí que me gustaría preguntarte, Jairo, pues, bueno, de las líneas que hemos estado comentando, ¿no?, de estas soluciones más innovadoras que hemos estado planteando durante la sesión, ¿cómo lo veis desde vuestro punto de vista, ¿no?, desde la gestión de residuos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué percepción tenéis de cómo dar solución, ¿no?, a este tipo de problemas? Vale. Nosotros llevamos mucho tiempo un poco siguiendo qué proyectos se están desarrollando en esta línea. Primero empezamos con la compostabilidad de los plásticos, que ha evolucionado, pero no tanto. Y ahora aparecen estas nuevas tecnologías, estos nuevos proyectos que los vemos muy reales, muy aplicables. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Nosotros al final lo que buscamos es dar valor a esa materia prima. Para nosotros es una materia prima y en ello trabajamos. Nosotros no enviamos nada a vertedero, lo enviamos todo a valorización. Material en la mayor parte de lo que podamos enviar a valorización material, por supuesto. Y con lo cual, estos proyectos van un poco en línea de nuestra filosofía de trabajo. Con lo cual, bien por facilitar esa reciclabilidad utilizando tecnologías como el Encycle o la reciclabilidad enzimática, o bien para eliminar contaminantes, que con nuestros proveedores el principal problema que nos estamos encontrando es ese. Los contaminantes que hay adheridos, olores, sobre todo olores, es el principal problema que nos ponen, porque al final un envase postconsumo pues tiene mucho resto del producto que ha contenido y eso al final sí que hay una transferencia Sí, penaliza. de componentes, sí. Sí, no, ahí vamos, convertir, pasar de ese concepto de residuo a recurso, ¿no? Lo que comentábamos, lo que estamos mencionando. Has mencionado el reciclado enzimático, Jairo. Hemos visto con mi compañera Bea, que está aquí, que tiene unos resultados bastante prometedores, ¿no? ¿Qué percepción tenéis vosotros desde DAO en este sentido? Pues para muestra un botón. Nosotros participamos en un proyecto internacional con vosotros, en el CICLE, en el que buscamos solucionar el problema de los microplásticos en el agua residual. Nosotros, como os he comentado, tratamos más de 700 millones de metros cúbicos de agua en el que se ha detectado presencia de microplásticos. ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo ahí? Eliminarlos, pero con una valorización, ¿vale?
bien energética a través de biogás o bien, pues, al final, digamos, desaparezca de la corriente de agua. Lo cual para nosotros es un proyecto muy importante y en línea de eso y también paralelamente en nuestras plantas de valorización de residuos vamos a ir hacia adelante con eso. Coincido contigo, un proyecto muy interesante y que ahora muestra un poco de lo que tú comentabas, ¿no? Cómo en los últimos años ha ido cambiando un poquito el paradigma, ¿no?, de la gestión de residuos, cómo cada vez se van buscando nuevas soluciones más innovadoras que, a fin de cuentas, lo que comentábamos, ¿no?, de residuo a recurso, ¿no? También has mencionado, Jairo, el tema de la eliminación de contaminantes, ¿no? En ese sentido, ¿cómo crees que se podría introducir este tipo de procesos, como he visto como compañero Ariana, ¿no?, en el mundo de la gestión de residuos, ¿no?, aterrizando ahí a la realidad que vosotros también vivís día a día? A ver, ahí esa pregunta es más para los que fabrican el polímero, para los que utilizan, o sea, fabrican la granza y el polímero y los productos después a partir de estos polímeros reciclados. Pero como consumidor y como, digamos, que nos apoyamos mucho con este tipo de proveedores, con recicladores de plástico, pues creo que es vital, ¿vale? Vital y luego ya viendo un poco más hacia arriba, la nueva ley de residuos que va a incidir directamente en la cuenta de resultados de los fabricadores de envases y al final en el bolsillo del consumidor final, porque esto, el impuesto que imponga la Generalitat o el gobierno general va a ir al final hasta el consumidor final. Y nos están penalizando por algo que, o sea, previamente al delito. Esto es cómo funcionamos aquí en España. Yo creo que la impulsión de este tipo de proyectos que mejoren y faciliten la introducción de material reciclado en el material, bueno, para los envases que vayan a ponerse en el mercado, perdón. Creo que por sí mismo el mercado se irá regulando, irá, pues no sé, ofreciendo mejores soluciones y al final esa cadena de valor será una cadena de valor de verdad. No habrá gente que se enriquezca por un lado y bueno. Todos participaremos de la solución, a fin de cuentas. Esa es la idea, sí. Y aquí sí que has comentado, Jairo, cómo ha cambiado el paradigma en los últimos años y ya sí que me gustaría, ya un poco por cerrar este pequeño debate, ¿cómo lo ves de aquí a futuro, ¿no?, en los próximos 3 años? Tú has vivido, desde DAP habéis vivido pues, ese cambio de primera mano. ¿Cómo pensáis que puede evolucionar de aquí en adelante? Pues yo no me iría tan lejos. A ver, nos iremos lejos en función de cómo evoluciona la tecnología y cómo se vaya implantando a nivel industrial. Yo lo que estamos viendo es que los distribuidores, los productores ya están tirando mucho de estas, que están buscando estas soluciones, bien por legislación, pero muchas veces es el propio consumidor el que también tira de estos requerimientos. Con lo cual, yo lo veo a día de hoy. O sea, de una semana a otra, las solicitudes de destrucción o de valorización de producto envasado procedente de industria de alimentación va creciendo. Lo que antes iba a vertedero, ahora ya ni se plantea ni ir a vertedero. Con lo cual, es mucho más corto el plazo. Mucho más corto. Es que las empresas seamos capaces de integrar esa tecnología en nuestros procesos industriales y seamos capaces pues que se pueda implementar en toda la cadena de valor de los productos envasados. ¿Vale? Muchas gracias, Jairo, por cerrar un poco esta parte, ¿no?, de debate con vosotros. Pues bueno, me quedo con algunas cosillas que me he ido apuntando por aquí. Lo principal es cómo está cambiando también el sector, ¿no?, cómo de los últimos años hacia acá el cambio ha sido muy grande y cómo, con esta reflexión que nos comentabas al final, cómo se prevé cómo prevéis vosotros también de primera mano que lo vivís, que va a crecer más rápido todavía, realmente, que estas tendencias se van a aplicar cada vez a mayor velocidad, que a lo mejor han costado que arranquen, ¿no?, que se vayan metiendo en esa rueda de la realidad industrial, ¿no?, vamos a decirlo así, pero cómo se van
van creciendo y cómo van subiendo cada vez a mayor velocidad. Y cómo, bueno, estas soluciones innovadoras, pues, bueno, cada vez van atrayendo más la atención de, pues, bueno, tanto del sector de residuos, de recicladores, de los distintos eslabones de la cadena, que como decíamos, todos tienen su importancia y todos tienen su relevancia a la hora de alcanzar, bueno, estos objetivos que ya nos plantea Europa y que, bueno, como comentaba, cada vez se van aterrizando más a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Agradecerte de nuevo la participación en este pequeño debate. Y aquí me gustaría volver a hablar con Vanessa, que no sé si nos podría transmitir alguna pregunta, ¿no?, que nos hayáis hecho durante esta sesión, ¿no?, por cerrar este debate respondiendo a alguna pregunta. Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues bueno, tenemos varias, pero como vamos un poquito mal de tiempo, si os parece, vamos a responder solo 2 y el resto pues ya las contestaremos de manera individual. Tenemos una pregunta de Green Cycles y dice, respecto a la valorización de films multicapa, ¿habéis pensado en utilizar films de alcohol polivinílico entre capas? Fabricamos este material e hicimos pruebas multicapa con el film de alcohol polivinílico entre ellas, de manera que con el PVA es soluble en agua con solo introducir el film multicapa en agua. La separación tiene lugar. Bueno, en este caso nosotros durante el proyecto, respondo directamente a Vanessa si quieres, nos hemos centrado más en residuos, residuos de envase que hemos recogido propiamente dicho, ¿no?, que provienen del contenedor, ¿no?, realmente. Entonces, no se nos ha dado el caso de encontrarnos con este tipo de envases. Aquí, realmente era lo que comentábamos también con Jairo, ¿no?, que muchas veces, pues bueno, a lo mejor si esa introducción de esa capa mejora la reciclabilidad, permite la separación de las capas, pues bueno, sería cuestión también de evaluar esas condiciones, cómo mejora el proceso. En concreto, nosotros no hemos tenido la oportunidad de trabajar durante el proyecto con una estructura de ese tipo. Sería algo realmente interesante evaluar, ¿no?, esa separación, a lo mejor, cómo de efectiva es. Hay muchos detallitos, ¿no?, que a lo mejor no hemos entrado en concreto durante la sesión de hoy, ¿no?, de pequeñas cuestiones, ¿no?, que tienen mucha influencia a la hora de conseguir esa separación entre capas, esa disolución selectiva, ¿no?, que hablábamos, que a fin de cuentas es un poco lo que nos comenta, atacar, disolver esa capa intermedia del envase multicapa, pero creo que sería bastante interesante poder también evaluarlo, ¿no?, y ver la influencia, ¿no?, y la viabilidad de esa separación. Muy interesante. Perfecto, pues vamos a responder una segunda. Dice, bueno, nos la manda a Sozumos y dice, ¿cuál es la mejor opción para la reciclabilidad de la capa polial, PET más aluminio, de los envases cartón bebida? Esta tiene miga. Esa es de las difíciles, ¿para qué nos vamos a engañar? Hay distintas aproximaciones que podemos seguir, realmente. El hecho de la capa, entiendo que es una capa de PET con la deposición de aluminio por encima, el aluminio siempre dificulta. Una capa barrera que aporta grandes propiedades al envase, pero que a la hora de valorizar pues, puede suponer ciertos escollos, vamos a decirlo así. Podríamos tener distintas aproximaciones. Podríamos extraer de manera más selectiva a lo mejor esta capa de aluminio con la intención de disolverlo, de retirarlo del PET, o podríamos buscar la aproximación de la utilización. Sin embargo, la presencia de ese metal, pues bueno, no hemos llegado a hacer pruebas con ese tipo de estructuras, pero sí que tenemos conocimiento de que bueno, la presencia de esos metales, pues bueno, la reacción sí que puede entorpecer, sí que puede dificultar que tenga lugar, ¿no? Es una pregunta bastante complicada que desde luego podríamos estudiar para buscarle respuesta, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que yo decía es un tipo de envase también bastante muy extendido, ¿no? Que realmente Jairo también lo ha comentado, ¿no? Que ellos también lo ven en las plantas, que a ellos les llega en la gestión de residuos, un envase bastante extendido. Entonces ahí podríamos buscar la mejor solución, ¿no? A priori se me ocurrirían esas dos primeras aproximaciones, pero claro, requerirían un poquito más de entrar en profundidad, ¿no? De ver los pormenores, ¿no? del proceso y cómo afectaría a las distintas variables. A fin de cuentas, estos procesos que nosotros hemos desarrollado durante este proyecto, buscamos que sean lo más robustos posible. Quiero decir, buscamos que a fin de cuentas permitan gestionar la mayor cantidad de estructuras o de envases diferentes, ¿no? A fin de cuentas, si el proceso no es robusto y tiene una masa crítica suficiente de entrada, pues bueno, también se ve la rentabilidad un poquito más afectada, ¿no? Siempre buscamos pues, que esos procesos sean
lo más cercano a la industria desde ese punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, voy a animar desde aquí a todos los que tengan alguna pregunta en el tintero o sea una pregunta un poco más confidencial y quieran hacérnosla llegar a través del correo transferencia.tecnologica@itn.com. Estaremos encantados de resolver vuestras inquietudes. Y creo que por nuestra parte vamos a cerrar la sesión de hoy. Agradecer a Jairo, desde luego, que siempre está disponible para nosotros y es un placer tenerlo y hablar con él. Y bueno, a mis compañeros que han llevado a cabo un proyecto espectacular con mucho esfuerzo y que pensamos tiene un gran potencial de mercado. Veremos pronto seguro los resultados ahí fuera, que es lo mejor que le puede pasar a un investigador, pensamos. Así es, Vanessa, muchísimas gracias. Aprovecho, Jairo, y te vuelvo a agradecer la participación y, como decía Vanessa, la predisposición que siempre tenéis para nosotros. Y nada, agradecer a todos los que han asistido a esta sesión. Creo que ha sido bastante interesante. Bueno, hemos visto algunos resultados bastante prometedores. Y nada, agradecer, ya que estamos aquí también, a todos los panelistas, todos los que han estado participando en esta sesión, transmitiendo y contando los avances que hemos tenido durante este proyecto. Pues muchísimas gracias por mi parte también a vosotros por haber contado conmigo y creo que estos foros son fundamentales para que todo el mundo nos conozcamos y participemos todos de esta cadena de valor, que al final es lo que he comentado antes. Tenemos que saber qué hace cada uno para mejorar entre todos. Gracias de nuevo a todos vosotros. Pues con esa reflexión final de Jairo lo dejamos aquí y nada, agradeceros de nuevo a todos la participación y nada. Estamos aquí con las puertas abiertas para lo que necesitáis. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.